Bien, continuamos. Aquí es necesario que les llame la atención sobre un hecho anecdótico, un hecho que forma parte de la leyenda y del misticismo ruso antes de entrar en detalle con el gobierno de Nicolás I, el sustituto de Alejandro I. Alejandro I muere en el año de 1825 en el sur de Rusia de una enfermedad misteriosa. La causa de su muerte aún hoy en día son consideradas un poco extrañas, y esto abrió el espacio a una leyenda que ha circulado mucho dentro del pueblo ruso. Después de la muerte de Alejandro, muchos años después, aparentemente unos 9 o 10 años después, apareció en Siberia, en una zona de Siberia, un monje llamado Fyodor Kushmin, que tenía, según dicen muchos, aproximadamente la edad del zar Alejandro, que hablaba en francés, que tenía modales refinados, que conocía cosas que solamente podía conocer un noble. Es más, según dicen algunos, conocía cosas que solamente un miembro de la familia imperial que hubiese podido ejercer directamente el poder conocía. Y entonces esto abrió el origen a una leyenda de que el zar Alejandro I había simulado su muerte, y arrepentido por muchas cosas, habiendo tenido una crisis existencial y una crisis de misticismo, había querido retirarse completamente de la vida pública y dedicarse a ser un monje penitente. Este Fyodor Kushmin, que aparece en medio de Siberia en la década de 1830, muchos lo han relacionado directamente con la figura del zar Alejandro I. Dicen que es el mismo zar Alejandro I. Hay una leyenda que habla, de hecho, de que en alguna ocasión se exhumó el féretro que tendría que haber contenido los restos de Alejandro, y el mismo estaba vacío. Esto pues forma parte de las tradiciones orales rusas. Hay algunos historiadores que se la toman como algo serio. Yo simplemente me limito a comentárselo. Es imposible poder establecer una postura abiertamente en contra o a favor de esto, pero es algo que ha circulado en la historia rusa desde la muerte de Alejandro y la aparición de este monje ortodoxo, Fyodor Kushmin, que de hecho es santo de la Iglesia Ortodoxa y es venerado o fue venerado posteriormente por la familia Romanov, e incluso hoy en día los descendientes de los Romanov lo veneran como uno de sus santos personales. Volvamos entonces a los carriles de nuestra clase. Tras la muerte de Alejandro o su desaparición, se produjo una confusión fortísima en la sucesión del poder, pues el heredero natural, el gran duque Constantino, había renunciado secretamente a heredar el trono. Este vacío de poder pues fue aprovechado por este grupo de oficiales del que hablé anteriormente, muchos de ellos veteranos de las guerras napoleónicas, eh, que promovieron esta insurrección llamada decembrina o decembrista. Se reunieron en la Plaza de la Duma en San Petersburgo el 14 de diciembre de 1825, exigieron el establecimiento de una constitución, la limitación del poder autocrático y el establecimiento de una monarquía parlamentaria. Nicolás, quien aún no había sido coronado, respondió, porque era encargado, regente del poder en ese momento, con una represión brutal inmediata. La revuelta fue sofocada, como solamente los rusos sabían hacerlo, con una violencia extrema. Los líderes de esta revuelta fueron ejecutados o enviados a Siberia, y el nuevo zar se consolidó en el poder con una consigna clara y precisa: restaurar el orden absolutista sin ningún tipo de concesión. Gobernó 30 años Nicolás I, 1825 a 1855, e impuso un régimen completamente policial, un régimen de vigilancia sistemática. En 1826 creó lo que se conoce como la tercera sección de la Cancillería, que realmente era una policía secreta que le informaba directamente, precursora de lo que posteriormente sería la célebre Obrana, la policía zarista de los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, y extendió una red de espías, sensores y delatores por todo el vasto territorio ruso hasta sus confines. Durante su reinado, la censura alcanzó niveles que nunca anteriormente había alcanzado, pues toda publicación tenía que ser primero leída por los censores del Estado y autorizada por ellos.
Todas las universidades fueron intervenidas para evitar difusión de las ideas consideradas revolucionarias o subversivas o que pusiesen en peligro la sacrosanta autoridad del zar. La ideología oficial del régimen de Nicolás, quien es este caballero que vemos acá, se estableció a través de la doctrina llamada ortodoxia, autocracia y nacionalismo, formulada por uno de los personajes más nefastos de la historia rusa, su ministro de Educación, Sergei Uvarov. Esta triada, esta política de tres puntas, este triángulo se convirtió en la base de lo que hoy día se conoce como la autodefinición del entonces absolutista Estado ruso. Iglesia como garante de la fe, el orden moral, el zar como encarnación del poder absoluto y sagrado, reconocido por la Iglesia Ortodoxa, y la nación como centro de un imperio civilizador frente a las minorías no eslavas que se encontraban sobre todo en los confines de los territorios que habían sido invadidos por Rusia durante su periodo expansivo. Este modelo pues excluía cualquier noción de ciudadanía moderna como en el resto de los países europeos que, a pesar de tener regímenes absolutistas, eran completamente distintos en cuanto al tipo de libertades que otorgaban a sus ciudadanos. Aquí no había posibilidad de una monarquía parlamentaria y los derechos individuales simplemente no existían. Pero a nivel de política internacional, Nicolás se convirtió en el gendarme de Europa. Intervino en 1830 en Polonia y arrasó con una insurrección liberal que se estaba efectuando en ese país, y en el año de 1849, los últimos años de su reinado, envió tropas rusas a Hungría para auxiliar al régimen del Imperio Austrohúngaro contra las revoluciones que en 1848 prácticamente habían plagado todo el territorio europeo. Estas acciones consolidaron su visión de defensor del orden monárquico y aumentaron su prestigio, para bien o para mal, como gendarme, como policía de Europa. Internamente el imperio seguía enfrentando la misma parálisis estructural: economía agrícola dependiente casi completamente de la servidumbre, comunicaciones rudimentarias y un analfabetismo que tenía una cifra abismal, espeluznante de 80%. Y bajo esta capa de orden impuesto se incubaban tensiones que estallarían con una fuerza irrefrenable en las próximas generaciones. Tenemos que decir que en el contexto de esta política de gendarme de Europa llevada a cabo por el zar Nicolás I, tenemos que decir que ocurre lo que se conoce como el gran conflicto militar, que fue la guerra de Crimea. Entre 1853 y 1856, este gran conflicto militar, que fue el primero en Europa después de las guerras napoleónicas, prácticamente fue un punto de quiebre para el zarismo. Fue detonante de una disputa religiosa en Tierra Santa entre monjes católicos y ortodoxos, pero el conflicto llegó a escalas mayores por un enfrentamiento entre Prusia y una coalición integrada por el Imperio Otomano, Francia y el Reino Unido, y el Reino de Piemonte-Cerdeña, que posteriormente sería la génesis del moderno Estado italiano. ¿Cuál era la motivación rusa? Afirmar su papel como protector de los cristianos ortodoxos dentro de los límites del Imperio Otomano y ampliar su influencia en la península de los Balcanes. A pesar de esto, el conflicto evidenció la fragilidad de lo que era el aparato militar y administrativo ruso. No obstante contar con un ejército numeroso, abrumadoramente numeroso, Rusia carecía de una estructura de transporte moderno que le permitiese trasladar a sus soldados a la zona de conflicto de manera rápida. En otras palabras, no tenía ferrocarriles. Sus armas estaban desactualizadas en contra de las armas modernas de la coalición europea, y su sanidad militar era precaria. La derrota de Sebastopol, del sitio de Sebastopol, prácticamente demostró la ineficacia del modelo heredado de Nicolás I, y fue el zar Alejandro II el que tuvo que hacer frente a esta Rusia
que prácticamente había quedado aislada del resto de Europa debido a este conflicto militar. En el frente diplomático, con este aislamiento, con el hecho de que Austria, que era su antigua aliada, hubiese permanecido neutral, esto prácticamente selló el fracaso de Rusia en la guerra de Crimea. Quizás si Austria le hubiese prestado ayuda, el destino de la guerra hubiese sido distinto. El Tratado de París, firmado en el año de 1856, puso fin al conflicto de Crimea y obligó a Rusia a entregar el territorio de Besarabia, actual Rumanía, a renunciar a su flota del Mar Negro, un punto de honor para el ejército y la armada rusa, y a aceptar la neutralidad en ese territorio. Esto fue para Rusia prácticamente una de las mayores humillaciones internacionales en toda su historia. Pero más allá del plano militar, esta guerra tuvo consecuencias muy duras para Rusia, consecuencias profundas, porque deslegitimó el modelo autocrático basado en la inmovilidad social, puso en evidencia el desfase de la retórica imperial en contraste con la realidad del país, y la muerte de Nicolás, ocurrida en 1855, abrió las puertas para un periodo de reformas del zar Alejandro II, su hijo, quien intentó reformar el Estado de una manera muy rápida. Todo lo que no se había hecho en los años anteriores intentó hacerlo Alejandro en un arco de tiempo realmente imposible, y esto pues abrió las puertas a la definitiva desgracia del Estado ruso. Alejandro buscaba que el Estado ruso, que el imperio no se desintegrase desde adentro, pero esta política también ayudará, a pesar de ser una política quizás orientada de una manera positiva, pero muy acelerada, dará al traste con su verdadera intención y acelerará, por así decirlo, la descomposición social del Estado ruso. Alejandro y el intento de modernización. Con Alejandro llega una de las medidas más importantes en la historia de las reformas de Rusia. Asciende al trono en 1855 en medio del conflicto de Crimea, con la certeza de que la supervivencia del Estado y del imperio requería la modernización, que pasaba por la modernización abrupta. Él decía que era mejor abolir la servidumbre desde arriba que esperar a que estallase desde abajo. En eso tenía razón. Esta frase resumía la filosofía de todo lo que fue su reinado. En 1861, mediante lo que se conoce como el Manifiesto de Emancipación, o como se conoce en Rusia, un ukase, un decreto del zar, decretó la abolición completa de la servidumbre. Esto conllevó a la liberación de 23 millones de siervos. Sin embargo, porque todo en Rusia tiene un sin embargo, la emancipación fue muy limitada. Los campesinos pues no recibieron tierras gratuitamente, primer gran error. Debían pagar redenciones a lo largo de décadas, y las tierras que se les asignaban eran de baja calidad o insuficientes. Estas tierras se les asignaban como adjudicatarios, tenían que seguir pagando con trabajo y tenían que seguir pagando con la producción o parte de la producción de sus tierras. Los viejos señores, los terratenientes, conservaron la mayor parte de sus propiedades y controlaban estos comités de redención. El campesinado pues pasó de ser siervo, y me río porque esta fue una reforma estructuralmente fallida. Pasaron de ser siervos a contribuyentes del Estado. Prácticamente pasaron de ser esclavos del terrateniente a ser esclavos del Estado mismo, endeudados y sometidos completamente al control de la burocracia rusa, que actuó de manera discrecional. Además de esta reforma, se llevó a cabo una reforma agraria también, que evidentemente falló. Alejandro implementó reformas judiciales, intentó crear tribunales independientes con jurados al estilo occidental, redujo el servicio militar obligatorio, las levas, las reclutas campesinas prácticamente de alguna manera se eliminaron, creó asambleas locales con funciones limitadas, por así decirlo, especie de consejos municipales, reabrió al pensamiento occidental las universidades, y estas medidas crearon una especie de espacio, aunque limitado,
para la formación de una cierta sociedad civil, aunque sin alterar mínimamente la concepción del poder central. Estas reformas evidentemente coexistían con la represión, pues el Estado, a pesar de las reformas, no toleraba todavía la presencia de partidos políticos ni de prensa libre. Las expectativas que generó la emancipación de los siervos no se cumplieron y esto fue alimentando con el paso de los años el descontento en todos los sectores del bajo estamento de la sociedad rusa. Y desde el punto de vista ideológico, los conservadores veían en este zar aparentemente reformador una amenaza al orden tradicional, mientras que los liberales radicales consideraban insuficiente este movimiento reformista, lo consideraban un movimiento reformista que era un simple maquillaje, y muchos más radicales optaban por ciertas acciones directas. Esto conllevó a un hecho trágico que puso fin al reinado de Alejandro II. En el año de 1881, estos radicales, en medio de este clima de frustración, asesinaron a Alejandro II en la ciudad de San Petersburgo. El grupo anarquista que llevó a cabo este atentado había estado influenciado por ese movimiento anarquista que prácticamente se había extendido desde mitad de los años 60 del siglo XIX prácticamente por toda Europa, y evidentemente también había alcanzado Rusia, encontrando en el zar Alejandro II la primera víctima de un magnicidio. Continúa pues la historia de Rusia y nos encontramos ahora con la industrialización prácticamente forzada, el conflicto social, el desconcierto y descontento rural y la radicalización extremista de las ideas revolucionarias que ya estaban plagando prácticamente toda Europa. La emancipación de la servidumbre, como dijimos, en 1861 no trajo ningún tipo de prosperidad. En teoría eran libres los campesinos, pero millones habían quedado atrapados en el sistema de redención, el endeudamiento estructural, tierras que no producían prácticamente nada, y esta reforma había sido diseñada pues desde arriba sin una participación de representantes campesinos, y esto perpetuó la situación de dependencia económica, de subordinación económica, ya no a los terratenientes, sino directamente a la intervención del Estado. Esta frustración creciente pues se tradujo desde los años 1870 en proliferación de movimientos populistas, radicales y anarquistas que prácticamente minaron todos los estamentos de la sociedad rusa. Entre estos movimientos destacaron los movimientos de los Narodin, jóvenes intelectuales muy parecidos, por cierto, a los oficiales que encabezaron la revolución decembrista de 1825, pero que idealizaban un campesinado ruso como sujeto histórico de una futura transformación social. Inspirados en las ideas de escritores como Mikhail Bakunin, muchos abandonaron las ciudades y se internaron en el campo para vivir con el pueblo campesino y concientizarlo de cuáles eran las acciones que tenían que llevar a cabo. Este mensaje, sin embargo, fue recibido de manera escepticista o con mucha indiferencia por parte de la mayoría del campesinado, y esto llevó pues hacia un activismo clandestino y violento para tratar de impulsar las ideas de manera radical. La represión estatal a estas actividades fue lo que causó la intensificación de la radicalización, que conllevó pues al asesinato del zar Alejandro II el 13 de marzo. Pero ¿qué tiene que ver esta industrialización con esta tensión social? A partir de 1880, Rusia inició una fase de industrialización acelerada, pues la revolución industrial no había entrado en Rusia en su momento. Rusia prácticamente estaba entrando en el siglo XIX con 80 años de retardo. Fue promovida por el Estado esta industrialización, financiada con capital extranjero, capital francés, capital británico, capital alemán, especialmente bajo el mandato del ministro de Finanzas Sergei Witt, que también sería un ministro de Finanzas prominente del gobierno del zar Nicolás II.
Se construyeron prácticamente a la fuerza 70.000 kilómetros de vías férreas y se comienza la construcción del famoso ferrocarril transiberiano en el año de 1891. Se desarrollaron fábricas, no solamente en la región de Moscú y de San Petersburgo, sino también en la región de los Urales y en Ucrania Oriental. A pesar de esta industrialización forzada, acelerada, la misma fue pues desequilibrada, generó tensiones sociales. La clase obrera que surge de esta industrialización forzada estaba compuesta por muchísimos campesinos migrantes o descendientes de los campesinos que habían sido emancipados 20 años antes y vivían en condiciones miserables, de una miseria extrema e inimaginable, con jornadas laborales que excedían las 16 horas diarias, salarios que eran increíblemente bajos, no había derechos laborales de ningún tipo y estaban la mayoría hacinados en viviendas insalubres que comenzaron a formar cinturones de miseria en las principales ciudades rusas. No había legislación laboral y las huelgas, los intentos de paro de los obreros o de la clase obrera para reclamar sus derechos eran reprimidos de manera brutal por la policía y por el ejército. Estas condiciones pues propiciaron una creciente conciencia de clase de los obreros, proliferación de células clandestinas socialistas, penetración de las ideas marxistas y penetración de las ideas de un revolucionario ruso en el exilio que había abrazado estas ideas y quien era conocido como Vladimir Ilich Lenin, de quien hablaremos profusamente en la clase número 7. Se crea el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en el año de 1898. Y esta fue una de las expresiones más significativas de la politización de la clase obrera rusa. El antagonismo entre capital y trabajo, sumado con la represión estatal, convirtió a las ciudades industriales nacidas en la década de 1880 en verdaderos focos de agitación que harían eclosión máxima con la revolución de 1905, que analizaremos de manera más detallada en la próxima clase. ¿Cuáles fueron, pues, digamos, los límites y las consecuencias de esta emancipación? Liberados los campesinos, esta liberación causó el grupo social que posteriormente se convertiría en el germen de la nueva clase obrera rusa, nacida a partir de la reforma estructural llevada a cabo en 1880 con la industrialización acelerada del país, lo que posteriormente, como vimos, llevó al nacimiento de una clase obrera que vivía en condiciones completamente miserables y que será el caldo de cultivo para los movimientos agitadores de extrema izquierda y de las ideas socialistas que penetran en Rusia a través de las células creadas en el extranjero por Vladimir Ilich Lenin, quien posteriormente será gobernante de Rusia, dada o consumada la caída del zarismo en 1917. La revolución de 1905 fue completamente aplastada por el ejército, por la policía zarista, y esto pues dejó una huella de brutalidad en una clase obrera completamente oprimida, completamente irredenta, que era la que había tomado la batuta de la clase campesina, que había sido la clase eternamente reprimida, eternamente olvidada y eternamente explotada del Estado ruso. Y de aquí nace pues todo este panorama de miseria, de descontento social, que nos llevará a lo que será la caída del régimen zarista definitivamente en 1917. Y también ocurre algo en los primeros años de 1904, del siglo XIX, del siglo XX, perdón, concretamente el estallido de la guerra con Japón. En 1904 Japón era prácticamente una potencia en ascenso. En este momento de la historia, Rusia era pues una potencia en declive, una potencia que prácticamente se puede decir era un cascarón podrido socialmente, con un gobierno autocrático zarista que prácticamente ya era insostenible debido a la situación, y la guerra con Japón en 1904 fue uno de los causales de la revolución de 1905 y
Esta guerra con Japón, de la que hablaremos profusamente en la próxima clase, fue una herida de muerte al corazón de lo que quedaba en pie del Estado ruso, de lo que quedaba en pie del zarismo, y que conjurada con la guerra, con la Gran Guerra de 1914, la Primera Guerra Mundial, en la cual Rusia participó como aliada de un sector de las potencias que tomaron parte de la misma, de la cual también hablaremos en la próxima clase. Esto daría completamente y definitivamente al traste con el zarismo, con el imperio ruso, y significaría la caída de este régimen que duró casi 400 años. Bueno, señores, por hoy es todo. Muchísimas gracias por su atención. Los espero el día miércoles para la clase número 7, en la cual hablaremos de una época muy violenta, muy difícil y una época de transición para la historia de Rusia, desde el zarismo hasta la instauración de la revolución. Muchas gracias por su atención. Los veo el día miércoles.